Estimados compañeros de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, el nombre del módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional. El nombre del reto es el reto número 5, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El nombre del asesor académico es la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Mi nombre es Juvencia Muñoz Rendón. Mi número de matrícula es 1901-5384. La fecha de hoy es 11 de diciembre del año 2022. La actividad consiste en determinar si existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, argumentar y fundamentar los casos siguientes. Caso número 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era un lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para resolver y conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Sí existe responsabilidad debido a que los derechos humanos de Ana se vieron vulnerados cuando no se le permitió actuar libremente como lo establecen los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución. Según el artículo 1, todos los mexicanos gozamos de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados en los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Además de que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley. El mismo artículo 1 establece que queda prohibida la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En este caso, Ana no estaba alterando el orden público, ya que pacíficamente entregaba los panfletos a los asistentes. Sin embargo, también fueron vulnerados sus derechos humanos en coartar su libertad de expresión, considerando que el contenido de los panfletos no agredía a nadie. Sin embargo, el policía, quien retuvo a Ana en una patrulla durante 3 horas, vulneró sus derechos privándola de su libertad, dándole una connotación discriminatoria al contenido de los panfletos, por tratarse de cuestiones de índole religioso, además de mantenerla incomunicada. El artículo 6, también de nuestra Constitución, nos habla del derecho a manifestar nuestras ideas y expone que la manifestación de las ideas no será origen de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, de tal manera que Ana no estaba atacando la moral ni estaba inmersa en la vida privada o vulnerando los derechos de terceros. Es decir, no tenía el derecho a difundir, no tenía
el policía el derecho a quitarle su libertad. Ana tenía el derecho a difundir la información e ideas, en este caso de carácter religioso. También fueron vulnerados los derechos establecidos en el artículo 7 de la Constitución mexicana, el cual expone que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información y por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. En este caso, el policía actuó con abuso de autoridad, arrebatándole a Ana de la mano los panfletos y privarla de su libertad, mantenerla incomunicada, además de que Ana fue objeto de fuertes burlas y agresiones peyorativas por parte de las autoridades de seguridad. Ana fue molestada en su persona y en sus bienes. Además fue detenida ilegalmente por no existir un mandato escrito por una autoridad. También que existiera una denuncia o querella que motivara dicha detención. Estos derechos humanos se encuentran establecidos en el artículo 16 constitucional, donde dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posiciones, sino en virtud de mandato escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de que en ellos cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. No podrá liberarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que presida denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionando con ella la pena privativa de libertad, y obren datos que establezcan que se han cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilatación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal. En este caso, Ana no fue puesta a disposición del juez, sino fue retenida por 3 horas dentro de una patrulla. No tuvo la oportunidad tampoco de defenderse ante tal atropello. Esto se encuentra establecido en el artículo 20, inciso C, de los derechos de la víctima o del ofendido. El 1. Recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establezca la Constitución y cuando lo solicite, ser informado por desarrollo del procedimiento penal. El derecho que Ana tenía libremente a expresar sus ideas de la manera que le fuera conveniente se encuentran establecidos en el artículo 24 de la Constitución mexicana, donde dice que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penadas por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política, así como establece que el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. En este caso, Ana no estaba haciendo propaganda política ni proselitismo de ningún tipo. A pesar de que Ana denunció estas violaciones a sus derechos humanos ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, Ana insistió en llevar su caso ante la Justicia Federal, quien resolvió en competencia de este asunto. Ana no desistió de sus derechos y 2 años después acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal regional autónomo cuyo objetivo es participar e interpretar la Convención Americana de los Derechos Humanos en casos contenciosos, es decir, determinar si los estados han incumplido con responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos reconocidos en la Convención Americana o en cualquier otro tratado aplicable al sistema interamericano.
De la función contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se deriva la jurisprudencia, es decir, criterios que orientan la resolución de casos a nivel regional. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes y por lo tanto obligatorias para el Estado parte de este caso contencioso. En el caso 2, que dice que durante la pandemia del COVID-19, el gobernador o una entidad federativa publicó un derecho en donde los ciudadanos no podían tener la oportunidad de estar fuera de su casa por medio de un decreto en el cual se declaraba obligatorio el confinamiento en su domicilio particular de cada uno de los habitantes en el horario de 18 a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición, y de no contar con recursos para el pago de la multa se decretó un previo arresto de 36 horas. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó que no tenía casa, ni familia, ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado con una fotografía en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar una multa. Derivado del anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, ya que según lo establece el artículo 1 de la Constitución, su prioridad es salvaguardar la vida de todos los seres humanos. En el caso de Andrés, quien era una persona en condiciones de calle, el Estado está obligado a brindar un albergue en buenas condiciones para que Andrés se resguarde, se proteja, en este caso se proteja del virus del COVID o de cualquier otra enfermedad, además de ser atendido mediante medicamentos, de brindarle cobijas, alimentos y un buen lugar higiénico donde pudiera dormir, descansar, bañarse y realizar alguna actividad, en lugar de mentir diciendo que el Andrés negaba a su familia para no pagar la multa, además de haber sido privado de su libertad, ya que Andrés contaba con todo el derecho de elegir si deseaba acudir al albergue, cosa que en ningún momento le fue ofrecida por la autoridad. El gobernador no tenía el carácter para determinar el toque de queda ni para arrestar a ningún ciudadano. La aprobación de la libertad solo puede darse cuando un juez lo determine y por causas donde exista denuncia o querella de un delito cometido. En este caso, Andrés no había cometido ningún delito y su detención y tratos recibidos por la autoridad fue una violación a sus derechos humanos, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 1 constitucional, donde se dice que todos los mexicanos gozamos de los derechos humanos establecidos en esta Constitución. Como lo dice también el artículo 16, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de su procedimiento. Además de que no podía liberarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado con previa pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilatación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal. Igual lo establecido en el artículo 20, inciso C constitucional, donde los derechos de la víctima de lo ofendido, en el número 1 dice que recibir asesoría, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y cuando lo solicite ser informado del desarrollo del procedimiento penal. Al ser vulnerados sus derechos humanos y el Estado hacerse omiso en tal caso
por considerar que Andrés no cuenta con los recursos para pagar su multa y ser detenido ilegalmente, Andrés tiene todo el derecho a acudir a instancias internacionales que en su caso sea de conocimiento de la Corte Interamericana y de Derechos Humanos, donde este organismo internacional difunda y proteja los derechos humanos, los defienda y dicte una sentencia que en este caso es de carácter obligatorio. Conclusión. Considero que en materia de derechos humanos el Estado mexicano no ha sido suficientemente duro en la ejecución y resolución de los casos que se presentan diariamente, ya que vivimos en una sociedad donde desconocemos la ley, por lo cual actuamos siempre fuera de ella, pensando que las acciones que cometemos no tienen repercusiones y que no son sancionadas debido a que siempre hemos vivido en un estado de impunidad, donde la ley del más fuerte es la que prevalece, el que tiene más poder o más dinero es quien domina, o por ser pobre, indígena, analfabeta, etc., no vale nada y no puede hacer valer sus derechos, pensando que lo que hacemos está bien, porque así se ha venido realizando siempre, y por años no ha sido sancionado porque creemos que eso no es un delito. En la actualidad sabemos que existen acciones que son sancionadas por cuestiones de discriminación, como lo establece nuestra Constitución, al infringir las leyes y conductas que ahora son sancionadas y que como costumbre se siguen realizando, desafortunadamente la sociedad carece del conocimiento de los derechos que otorga la Constitución y por lo cual muchos de estos delitos que vulneran a los derechos humanos no son denunciados, porque no se tiene el conocimiento de sus derechos establecidos en la Constitución y de sus obligaciones como ciudadano. En México existe aún mucha falta de cultura en la denuncia de los delitos debido a que se tiene miedo a denunciar, no se quiere tener problemas, se sienten amenazados o intimidados o simplemente se desconoce que está infringiendo la ley y que gozamos de los derechos que la Constitución nos confiere. Desde mi punto de vista es muy necesario que desde los niveles básicos de educación se incluya dentro de los programas de estudio a la Constitución y a las principales leyes que le permitan a los niños de hoy conocer sus derechos para que no sean objeto de ofensas, de bullying, de maltrato o de cualquier situación de discriminación que vulnere sus derechos humanos, y ya que cuando sea el adulto se comporte de acuerdo a las bases éticas, morales y de valores que recibió en su instrucción educativa y los ponga en práctica. Solo así lograremos una sociedad inmersa en valores donde los niños y los jóvenes aprendan al respeto a la honestidad y así cambiar este mundo corrupto y carente de valores. Muchas gracias.